Es un honor estar la mañana acá con ustedes, viendo amigos, compañeros, gente interesada en el tema. Agradeciendo al comité organizador, al Colegio de Moinamia, al doctor Boris y todo su equipo. Y pues básicamente lo que queremos ahorita es charlar un poco acerca de todo lo que hemos visto en estas dos presentaciones iniciales de a quién le va a colocar la válvula, cómo va a ser toda esa cantidad de parafernalia para poder hacer que garanticemos buenos resultados, poder tratar de decir, bueno, y después de eso, ¿qué hago? O sea, el paciente le pongo la válvula y quedó todo lindo y terminamos. Entonces, la idea es en este breve tiempo poder mencionar algo de esto. Básicamente vamos a ver enfocarnos esta charla en estos 5 ítems y como generalidades, solamente mencionarles que cuando se hicieron los primeros registros de TAVI, cuando se publicó el primer caso en humanos, yo creo que este loco de Alan Krieger no se imaginó lo que estaba haciendo, o sea, revolucionó completamente la cardiología intervencionista, empezó a desarrollar el capítulo de cardiopatía estructural y obviamente es considerado uno de los hitos en cardiología intervencionista después de los stents medicados, angioplastias y ahorita las TAVIs. ¿Y por qué es importante? Miren que cuando hacemos la revisión de este tipo de pacientes, encontramos que de las cardiopatías valvulares más importantes en cuanto a morbilidad y mortalidad, pues se encuentra la estenosis aórtica. Y es importante porque esta patología me va a dar una evolución muy rápida y la paciente se va a complicar muy rápidamente. La clásica gráfica de que tenemos a los 2 años mortalidad si tenemos ya síntomas de falla cardíaca, a los 3 si tenemos angina o a los 5 si tenemos dolor de pecho, eso es cierto, es una entidad que es muy rápida. Y miren que en el contexto de todos los escenarios, ya sea países industrializados, nosotros, realmente la importancia de la mortalidad de esta valvulopatía es muy, muy, muy seria. Obviamente, la prevalencia va a aumentar con la edad. Tenemos que pacientes mayores a 75 años, cerca del 5% ya pueden presentar esta entidad. Y algo interesantísimo, porque es importante saber qué le vamos a hacer a esos pacientes, es porque en esta publicación de 2019 ya encontramos que la cantidad de pacientes tratados con implante valvular percutáneo ya ha sobrepasado a los pacientes quirúrgicos, y esa es la tendencia. Hoy en día sabemos que a pacientes que tienen riesgo inoperable, riesgo alto, riesgo intermedio, le va muy bien con TAVI. Ahora, el escenario es diferente o siguiente es saber qué le va a pasar a los pacientes que tienen un riesgo bajo. Entonces, vemos que desde el 2007, en Europa, que se adoptó mucho más rápido todo esto, ya estamos con las 2 válvulas insignias, que son la CoreValve y la Evolos Sapiens. Se documentaron el año pasado más de 300.000 implantes de TAVI a nivel mundial. En Estados Unidos solamente se publicaron más de 100.000 implantes, eso es una brutalidad de implantes para esta época. Más de 1.200 centros en el mundo hacen parte de esta terapia, 65 países con data documentada, y lo más interesante para el tipo de nuestros pacientes y para la industria es que más del 40% de crecimiento de un año a otro es lo que se ha considerado que esta terapia va a ir aumentando. Y en esta publicación reciente encontramos que básicamente para todas las guías europeas, pues ya es muy claro que pacientes mayores a 75 años va a ser la primera opción TAVI siempre, y dejándole esta opción a pacientes más jóvenes solamente si cumplen una serie de requisitos, pero los americanos ya estamos mucho más cerquita a estas líneas, y es que pacientes mayores a 65 años, pues la terapia va a ser nuestra opción, obviamente viendo los resultados de durabilidad que estamos esperando que se continúen como los hemos visto. Entonces tenemos que realmente es una patología muy importante y es una entidad que hay que ponerle atención. Y en ese orden de ideas, el concepto de Heart Team cobra vital importancia en cada uno de los centros. Entonces ya sabemos que en esas charlas que se hace ya cada semana en la mayoría de centros donde estamos impartiendo la terapia, pues ya tenemos que tener toda la serie de especialistas y de profesionales que nos ayudan a definir realmente a qué tipo de paciente le vamos a colocar la válvula, qué tipo de paciente se va a beneficiar más, y pues obviamente nuestro entorno costoeconómico de países que tenemos un sistema de salud con todo lo que pasa actualmente más complicado, pues hay que escoger muy bien los pacientes para que esto realmente les sirva e impacte en su calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a escoger la terapia, tenemos toda la cantidad de cosas que nos comentaron ahorita el doctor Charry y el doctor Reyes, y encontramos que ya las opciones
son muchas, esas son solamente las que tenemos disponibles en el mercado. A hoy en día tenemos muchas más válvulas en el momento y todas ellas pues con un panorama interesante en cuanto a opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Obviamente las dos más taquilleras tenemos pues la Sapiens y la Evoluprod, no tanto porque sean muy interesantes, sino porque son los que tenemos muchísimo más datos y realmente la cantidad de pacientes con eso supera casi el 500.000 de pacientes. Entonces, inicialmente cogemos nuestro paciente, llevamos al Jartín, evaluamos y planificamos nuestra válvula, vamos al laboratorio de hemodinámica, ya el paciente ya con las técnicas actuales ya pasamos de una cantidad de gente importantísima, más de 15, 20 personas por válvula, ya hoy en día son 3 o 4. En centros de muy alto volumen son 2 personas. Muchas veces en ese momento, no sé si ustedes están haciendo eso, pero se manda al paciente también el siguiente día de haberle implantado. No sé si todavía no nos arriesgamos a mandar el primer día, pero pues para allá tenemos que ir. Seguimos haciendo entonces el implante de la válvula y después de eso decimos, nos cantamos victoria. Esto fue muy chévere, quedó bien, no tuvo flip para valvular, los gradientes están perfectos, no hay complicaciones agudas y decimos, se acabó el problema. Pero realmente aquí empieza uno de los problemas. Estamos quitando al paciente una cantidad de morbilidad inherente a su patología valvular, pero recuerden que esos pacientes son pacientes añosos, son pacientes que tienen una gran cantidad de enfermedades asociadas y que obviamente hay que seguirlos manejando para evitar que la válvula se complique por patología inherente a la válvula, trombosis, que se pierda toda la cantidad de trabajo que hemos hecho y obviamente manejar las comorbilidades de estos tipos de pacientes. Pacientes para manejo de trombóticos son pacientes añosos, tienen bastantes enfermedades. Recordemos que la vía fisiopatológica de la estenosis aórtica comparte diferentes segmentos con enfermedad coronaria y obviamente también con enfermedad isquémica en otros sitios, aortopatía, enfermedad calcificante de las demás arterias, y eso es interesante tener en cuenta. Por esta razón, entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes que ya los hemos tratado con el implante valvular, debemos hacer un balance muy interesante entre el riesgo del paciente que tenga de complicarse por los medicamentos que vamos a usar porque podemos provocar sangrado fácilmente y el riesgo que tenga de presentar eventos trombóticos, básicamente pacientes que se presentan con infartos, con eventos cerebrovasculares o con trombosis de los velos de nuestra válvula. Y miren que desde que empezamos con toda la terapia y la data que tenemos ya de todos los estudios, tanto clínicos, randomizados como los registros, que son muy importantes porque es el reflejo de la vida real, encontramos que en todos ellos la asociación de enfermedad arterial coronaria en pacientes sometidos a terapia valvular es muy importante. Aquí estos dos se salen del promedio, pero recordemos que el Partner 3 y el Evolu Race estamos viendo pacientes de bajo riesgo que obviamente en ese contexto son más jóvenes y aparte de eso, pues pacientes que tienen menos comorbilidades que les infieren menos riesgos para poder enfrentarse a la terapia. Pero de entrada, los ensayos clínicos tienen enfermedad coronaria por encima del 50% y en los registros estamos por encima del 45% de enfermedad coronaria asociado a pacientes los que son tributarios de manejo con válvula aórtica percutánea. Y no solamente es que la asociación entre pacientes que han tenido enfermedad coronaria y que se les colocamos las válvulas, sino es los pacientes que presentan infartos agudos al miocardio como eventos mayores después de haberle colocado la válvula. Y en ese seguimiento, a 5 años, me quiero que se fijen muy bien en esa parte, de los principales estudios que hemos tenido, el Partner, Corbar, el Surtavi, el Notion, encontramos que la enfermedad coronaria, los eventos coronarios agudos por infarto pueden llegar a ser incluso superiores al 10% a 5 años. Entonces, se nos complica en parte el manejo postimplante porque tenemos que empezar a lidiar con todo esto. ¿Cómo lo va a hacer el manejo antiagregante? Se anticoagulan los pacientes y eso es bastante interesante. Y miren también que es muy importante, así como tengo presencia de eventos isquémicos en este tipo de pacientes, cuando yo empiezo a manejar esos eventos isquémicos, empiezo a manejar la fibrilación auricular en este tipo de pacientes, pues voy a presentar también más eventos de sangrado. Y los sangrados incapacitantes o que amenazan la vida son bastante importantes, incluso en el Corval encontramos que hasta el 35% de pacientes podía presentar a 5 años un sangrado importante. O sea que no es despreciable, hay que tener importante cuidado con el manejo de este tipo de pacientes y en la evolución estar muy pendiente de que este tipo de pacientes hasta una tercera parte puede presentar complicaciones. Entonces, en ese tipo de escenario tengo una serie
de alternativas terapéuticas para el manejo de lo que yo voy a convenir en cuanto a si el paciente tiene un riesgo isquémico importante, si el paciente tiene un criterio de anticoagulación por alguna enfermedad de base importante o porque pienso que va a tener una complicación valvular de trombosis de los velos. Y en ese orden de ideas tenemos que la terapia antiplaquetaria, ya sea simple o dual, pues vamos a tener que tenerla en cuenta y saber en qué pacientes la vamos a utilizar. La terapia combinada de antiplaquetarios con anticoagulantes también es muy importante, qué escenario es el que voy a utilizar yo. Y aparte de eso, la terapia, ya sea anticoagulante con la terapia clásica o con los nuevos anticoagulantes, voy a tener que saber realmente qué tipo de paciente es el que yo voy a beneficiar de esto. Porque recordemos que si no lo escojo bien, estoy colocando al paciente en el grupo de la tercera parte que tiene un sangrado importante, incapacitante a 5 años. Entonces, el primer estudio, miren que esto pues, estudio del 2014, fue un estudio que es el SAF-TAVI, que realmente lo que quería saber era realmente cómo le va a mejorar al paciente después de colocar una TAVI sin hacer nada más, sin que tenga nada más interesante. Le coloco solamente un antiagregante, lo mando con aspirina o le coloco una terapia dual. Y ya desde entonces veíamos que la terapia dual, si bien presenta mayores episodios, no era significativo, pero aquí lo interesante es que si lo dejo el paciente solamente con la terapia simple, tampoco voy a estar haciendo mal y también el paciente va a ir bien. Esto motivó a una serie de estudios más importantes. Este estudio, bueno, lo que les comentaba, no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Hay tendencias a que con la doble terapia se sangraban más, pero este estudio lo que me abrió el campo fue a poder hacer estudios aleatorizados. En este, el ARTE fue el estudio que empezó a creer o a pensar de que el paciente cómo lo va a manejar. Le dejo solamente aspirina, le coloco aspirina, clopidogrel, ¿con qué le va mejor? Este estudio fue muy interesante porque abrió el camino, se para prematuramente. Miren que para este momento incluso teníamos pacientes ya de 79, 80 años casi de promedio de edad, muy balanceados, y en este momento veíamos que el sangrado que era realmente discapacitante, un sangrado mayor o que afectaba o que podía poner en riesgo la vida, era más asociado con la terapia dual. Se para prematuramente, deja solamente hipótesis, y después de esto encontramos el estudio emblemático que tenemos ahorita, que es el Popular TAVI. En ese estudio que queríamos ver, se hacían dos cortes realmente, dos series, la corte A y la corte B. En la corte A veíamos que queremos saber si era la terapia simple o la terapia dual antiplaquetaria la que más se beneficiaba a los pacientes a los cuales les colocábamos una TAVI. Vemos interesantes, fueron casi 700 pacientes, muy bien balanceados, como todo ensayo clínico, los grupos. Y cuando estamos viendo esto, encontramos que cuando los pacientes le iban a una terapia dual, presentaban más sangrado. Entonces los puntos de seguridad de eficacia realmente no hubo diferencias en cuanto a que hubiese diferencia en manejar al paciente con solamente aspirina o con la terapia dual, pero en los puntos de seguridad sí fueron mucho más presentes en los pacientes que recibieron terapia dual. Entonces aquí algo importante es que ya vislumbramos que el paciente que no requiere manejarse con nada más la terapia simple le va a ir muy bien. Y en este metaanálisis publicado en el 2021 con los principales estudios que van hasta su momento de ese tipo de terapia, encontramos que obviamente el punto inicial de efectividad va muy bien con la monoterapia y el punto final de seguridad les va a ambos muy bien, obviamente teniendo en cuenta que los pacientes que van a la terapia dual van a tener más sangrado. También se hizo, o se trató también de escoger los nuevos antiplaquetarios. Recuerden que son pacientes añosos con múltiples comorbilidades, y en ese estudio de ticagrelol, que planteaba algo parecido, saber si ticagrelol con aspirina era igual de efectivo y igual de seguro a aspirina y clopidogrel. Realmente hubo más sangrados dependiendo de la terapia con los nuevos antiplaquetarios comparado con los pacientes que tenían solamente aspirina y clopidogrel. Ya la corte de anticoagulación lo vamos a ver más a fondo en un momento, pero básicamente comentarles que en el brazo de anticoagulación, cuando tenemos esto, realmente hubo un impacto muy marcado en cuanto a si el paciente le colocábamos terapia de anticoagulación oral o terapia de anticoagulación aunada al clopidogrel, sangrando o teniendo muchos episodios mayores de sangrado, los pacientes que se le daba terapia combinada. Entonces, más o menos estos estudios, ¿qué nos dicen? Entonces, tenemos, si el paciente voy a revisar la parte de eventos isquémicos y la parte de seguridad con sangrados, pues
en la mayoría de pacientes, si solamente voy a revisar esto, la efectividad va a ser similar en terapia única o terapia dual, pero sí voy a ganar muchísimos más episodios de sangrado y eventos de seguridad complicados cuando combino la CORT, tanto en los estudios Popular, Arte, Galileo y Atlantis. Ya hablaremos un poquito a fondo de estos. Y cuando coloco los pacientes que requieren realmente terapia con indicación de terapia anticoagulante, la terapia antitrombótica también obviamente tiene un exceso de pacientes con mayores eventos de seguridad y tiene también un exceso de pacientes con eventos de efectividad. Entonces, esto nos ha servido mucho porque tenemos que conocer que los pacientes que les estamos dando estos medicamentos, esos medicamentos pueden complicar per se al paciente en su sangrado o también pueden haber efectos isquémicos en los pacientes que no se indican adecuadamente. ¿Cómo sería la indicación en este momento de ese tipo de pacientes? Paciente que está llevado a válvula aórtica, reemplazo valvular aórtico percutáneo y no tiene una indicación para enfermedad, para anticoagularlo crónicamente, no tiene FEA, no tiene un evento embólico venoso que amerite esto, pues vemos que el paciente irá a una terapia simple. Y el paciente, durante la TAVI, básicamente va a ir con anticoagulación dada hasta obtener los niveles de ACT en rango terapéutico, y después de que ese paciente se vaya a ir de alta, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera, ¿el paciente tiene o no tiene un evento coronario agudo o tiene o no tiene un stent que se haya colocado recientemente? Y si el paciente realmente lo tiene, pues ese paciente tendrá que ir a terapia dual al menos el primero a los 6 meses, 90 días de media, y después continuar en terapia, en monoterapia con antiagregación. Y si el paciente no tiene esto, simplemente se va a terapia antiagregante única y le va a ir a este paciente exactamente igual a si lo tuviéramos en terapia dual con menos eventos hemorrágicos. Ahora bien, si el paciente sí requiere irse anticoagulado por lo que sea, especialmente recuerden que la asociación entre FA y TAVI es importante, entonces si el paciente tiene algún evento, tiene alguna angioplastia hecha recientemente, pues vamos a llevarlo con terapia dual y después va a seguir solamente con anticoagulación oral. Y si el paciente no tiene o la angioplastia fue hecha mayor a 3 meses, pues el paciente se beneficia más de dejarlo en terapia única con anticoagulación. Y esto básicamente es la relación que tenemos de terapia, de la incidencia de arritmias de FA durante los pacientes que son tributarios de implante valvular, y vemos que cerca del 20% de los pacientes que se incluían en los registros de implante tenían FA al momento del implante. Y es importante conocer esto porque aparte de la incidencia de ACV per se que tienen la fibrilación auricular, también cuando evaluamos el seguimiento de esos pacientes, la prótesis valvular puede también ser un factor de riesgo para producir esto. Entonces, en la corte del mismo Popular TAVI, encontramos que cuando los pacientes se les combinaba el punto primario de eventos duros, se les combinaba anticoagulación con antiagregación, realmente esos pacientes presentaban muchísima más mortalidad. Y aparte de eso, encontramos que los puntos de no inferioridad y de superioridad fueron mejores con la terapia única que con la terapia combinada. Esta es la lámina como clásica del estudio. Básicamente encontramos que los pacientes que fueron llevados a terapia solamente con anticoagulación, pues tuvieron realmente una serie de desenlaces primarios mucho más bajos comparados con los pacientes que se le daba terapia combinada, y pues obviamente fueron unos desenlaces que fueron estadísticamente significativos. A su vez, cuando vemos los endpoints de seguridad, pues también fue mucho más frecuente estos tipos de eventos en los pacientes que llevaron terapia dual. El estudio Galileo, también lo que quería encontrarlo ahorita con el boom de los nuevos anticoagulantes orales, que ya ahorita son los directos, encontramos que quería ver lo mismo, si podíamos replicar los valores o los hallazgos que hemos encontrado en el Popular, y obviamente pensando en que les iba a ir mejor con el perfil de riesgo disminuido que en teoría presentaban. Galileo, entonces, interesante, cuando empiezan a recolectar pacientes, ese estudio tuvo que pararse prematuramente porque el exceso de eventos fue mucho más frecuente en el grupo de pacientes que tenían terapia dual. Y obviamente fue a expensas de sangrados muy importantes, mortales, sangrado mayor, sangrado intracraneal.
El Atlantis, entonces, es la versión de este estudio, pero ya contemplando el apixaban. Realmente lo mismo, más de 1.500 pacientes fueron aleatorizados y aquí encontramos que realmente, si bien en puntos duros no hubo diferencia significativa, tampoco fue superior, que era lo que se pensaba buscar, pero sí hubo un exceso de muertes a expensas de muerte no cardiovascular en este tipo de pacientes a los que se les combinaba. Entonces, básicamente hoy en día las indicaciones publicadas este año dice, o lo que se quiere mostrar es que si quiere evitar prevenir estrategias de prevención de ACVs en pacientes después de la TAVI, básicamente hay que ver cada tipo de pacientes, ver entonces las apropiadas indicaciones de anticoagularlo, aparte de eso, usar dispositivos de protección cerebral durante el implante y después de eso, pues realmente evaluar muy bien si el paciente se beneficia o no de dar anticoagulación. Y más recientemente, y lo más interesante es que en este escenario ya es una indicación, al menos en este artículo, de pensar en la oclusión de la orejuela izquierda. ¿Ya? Perfecto. Básicamente esto, lo que le comentaba del cierre de orejuela, la idea es que hoy en día con este tipo de terapias podemos también plantear en el mismo procedimiento hacer el cierre de orejuela y la TAVI. Y básicamente, para comentarles rapidísimo, la endocarditis bacteriana después del manejo de TAVI hay que empezar a hacer el abordaje para poder hacer la profilaxis en todos los procedimientos básicamente odontológicos. Durante el procedimiento, importante recordar que se comporta muy diferente el tipo de microorganismos, siendo los enterococos los más frecuentes. Obviamente no es usual, pero que no se toma antibióticos, no perforaciones, limitación de procedimientos dentarios. En la rehabilitación cardíaca no hay ninguna estrategia adecuada, pero en este metaanálisis publicado este año mencionan que es importante que se entre en cualquier protocolo de rehabilitación, teniendo en cuenta que esos pacientes van a mejorar caminata de 6 minutos y van a mejorar su índice de Bartel de autonomía a los que tienen. Y solamente para comentarios que vienen, ya se han publicado este año ensayos acerca de la terapia con inhibidores de la angiotensina y de los manejos para falla cardíaca, yéndoles muy bien. También tenemos la terapia con estatinas, recuerden que comparten muchos de la fisiopatología, también en este ensayo que se publicó también hace 2 años, ya evaluaba el beneficio de estatinas y también siendo consecuentes con el boom de los medicamentos para falla cardíaca, pues también está en curso ahorita el estudio de APA-TAVI, que pues en este contexto de que los pacientes de todos tienen falla cardíaca o tienen falla cardíaca diastólica, pues también estamos esperando el reporte de ellos. Pues era todo lo que tenía para comentarles. Muchísimas gracias.